Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber asistido. Hemos visto desde la Asociación de Patrimonio, que somos los que hemos organizado la charla, que era un tema de interés. También lo que hemos hecho es intentar que coincida en la época de máxima floración de la diamela, que es el tema que nos atrae hoy aquí. Y nada, deciros que la Asociación de Patrimonio pues, es una asociación joven, es del año 2006. Y nada, que nos dedicamos a muchas cosas que están relacionadas con el patrimonio, no solamente cultural, histórico, sino también natural. Y dentro de natural, y yo creo que las diamelas es un poco conjunción de todo, porque antes le estaba diciendo a Isma, y estábamos comentando que es una cosa muy tradicional el montoro. No se da en otros sitios, o si se da en menos cuantía, ¿no? Lo de montoro viene de muy atrás, y las mujeres pues se lo transmitían de madre a hija, generalmente. Y yo le hacía la comparación como pues una cosa parecida como los coros de Padre Jesús, es de tradición oral. Pues sí, yo creo que es de tradición oral y tan importante, o más o menos, que los coros de Padre Jesús. Solamente deciros también una cosa, que la Asociación de Patrimonio ahora mismo está formada por unos 70 personas. Queremos seguir avanzando. Hemos hecho varias cosas. Hacemos convivencia entre nosotros. También hacemos salidas afuera. Intentamos hacer algunas conferencias interesantes como esta, que está interesantísima. Y además Isma, cuando terminemos, lo vaya a corroborar así, ¿no? Pues, ¿qué decide Isma? Pues Isma se presenta sola porque la conocemos prácticamente todos, ¿no? Está haciendo una labor, le viene también de pedigrí, le viene a Isma hablando más o menos, porque sus padres ya tenían la tienda, Planella en Mundo Natura, ¿no? Y es una empresa que se dedica no solamente al mundo de las plantas, sino de los animales y las flores y demás, ¿no? Yo también agradecer, porque montar esto, que en principio parece una cosa que no tiene mucha historia, pues nosotros ahora mismo pues vamos de prestar en muchas cosas, ¿no? El sitio, nos prestan el sitio, las sillas son también el ayuntamiento, la silla y el sitio pues es prácticamente el ayuntamiento. También hemos pedido colaboración a otras asociaciones como Ágora también, que cosas técnicas. Y también hoy le ha tocado, por ejemplo, a la Mancomunidad, pero otros sitios, en otras conferencias, por ejemplo, lo hacemos en el casino también. Y ya está, no sé qué deciros más. Y os dejo con Isma y seguro que hace una conferencia sobre las diamelas, porque, entre otras cosas, y me va a decir que soy un exagerado, pero seguro que es así, que yo creo en lo que es las diamelas y de la especie de la diamela montoreña puede ser la más entendida que hay ahora en el mundo. O sea, imagínate. Tú échale para que beba, ¿sabes? No, pero no es de WhatsApp, posiblemente sea así. Bueno. Madre mía. Bueno, pues lo primero, pedir disculpas, porque yo en esto de las conferencias y las charlas estoy un poco, vamos, que no estoy puesta yo en esto. Entonces muchas cosas las traigo escritas porque es que no quiero que se me olvide nada de todo lo que he ido recopilando y demás. Bueno, pues como sabéis, me llamo Isma Planella y tengo casi 27 años ya en la empresa, tanto de mi familia y demás. Bueno, y si contamos que me han salido los dientes en este mundo agroganadero, pues tendríamos que contar más. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, sobre 27 años. Cuando me metí en el mundo de las flores, las plantas y los animales, pues mi meta principal era la formación. No solo ya por mí, porque me apasionaba este mundo, sino también porque cuando tú estás al frente de una empresa, la clientela te va exigiendo cada vez más. Y entonces pues ya me puse a formarme, tanto haciendo cursos como másteres en gestión de empresas y sobre todo de flores, de plantas. Me fui a la Escuela Andaluza de Arte Floral, me fui para todos lados para aprender todo lo que pudiera sobre este mundo. Y esto no se estudia. Ahora ya, gracias a Dios, sí hay FP y demás, pero antes no lo había. Esto era una cosa que tenías que ir aprendiendo. Pues bueno, pues fue así como me fui instruyendo y demás. Digo todo esto porque cuando me dice mi amigo Paco que dé una charla para unos cuantos de la asociación, así una cosa
simple por ver ellos cómo se cultivaba la diamela. Pues yo dije al principio, digo, ¿dónde voy? ¿Dónde voy yo a dar una charla y demás? Pero luego, por otro lado, digo, mira, digo, tampoco solamente hay que recopilar información, unir lo que sabe de la parte técnica, con unir la experiencia de cientos de personas que llegan por la tienda, personas mayores, abuelas, madres, que le vas preguntando, ellas te dicen cómo van haciendo las cosas y demás, y simplemente recopilar información. Hablando con Pepe antes, se lo he dicho, digo, me ha gustado mucho hacer esto, sobre todo porque yo lo tenía todo en mi cabeza, pero yo no me había parado a pensar todo lo que yo sabía de la diamela. No me había parado a pensarlo, de verdad, se me pone el vello de punta, porque son muchas cosas lo que te van transmitiendo las personas que llegan allá a la tienda y que, hombre, que de verdad me emociono porque es un mundo muy, muy bonito, el tema de la diamela. Entonces, en esta charla voy a diferenciar sobre todo lo que es la parte técnica, lo que es la ficha técnica de la planta, que es lo que tú encontrarías, digamos, en cualquier libro de botánica, en cualquier ficha en Internet, en cualquier foro en Internet. Y lo que nosotros nos hemos transmitido de madre a hija, de padre a hijo y demás. Porque vaya a ver que hay no diferencias, sino grandes diferencias, pero desde primera hora. Entonces, vamos a ir poniendo la siguiente. Vamos a hacer primero una pequeña reseña histórica y después vamos a ir viendo punto por punto, analizando cada cosa de lo que es la ficha técnica. No, que el micrófono es para el vídeo, o sea que tendré que apretar más la voz. ¿Vale? Bueno, te veremos eso, el por qué en Montoro, por qué solamente en Montoro. Iremos desamarañando unas pocas de ideas, hipótesis y demás del por qué se hizo aquí, por qué se cría aquí en Montoro mayoritariamente. Bueno, pues vamos a empezar un poco por su origen y la breve reseña histórica. Pues su nombre científico, que a mí me costó encontrarlo, bueno, ya hace 20 y tantos años, pero la gente se sorprende mucho, es Jazmín Zambak, Gran Duque de Toscana. Entonces, su nombre es un homenaje al primer Gran Duque de Toscana, Conde de Medici, que en sus jardines criaba plantas exóticas. Este hombre pues criaba plantas muy raras, se las traían de todas partes del mundo y él las creaba allí. De hecho, fue el que creó los jardines de Bóboli de Florencia. De todas formas, yo he estado intentando ver si allí salían las especies que tienen en el jardín, pero no me aparece la diamela. A lo mejor es cuestión de hacer un viajecito y ver allí a ver si está o no está. ¿Vale? O sea, es cuestión de ir seguir tirando de hilo, ¿no? A este hombre, pues eso, le conseguían las plantas raras y las cultivaba y demás. ¿Cómo llegó a Montoro? Pues se desconoce. En los archivos municipales hemos estado mirando y no hay referencia alguna, tanto de archivos de aquí del ayuntamiento como privadamente, tampoco sabemos de dónde viene. En el archivo de jardines tampoco aparece, de todas formas es una planta que no se utiliza mucho para jardines, se utiliza más para plantas ornamentales en la casa, pero bueno, aún así hemos ido tirando de ese hilo por constatar la información que teníamos y no aparece nada. Entonces, la única constancia que tenemos es lo que es el nombre, digamos, de Gran Duque de Toscana, que ahí hemos empezado a tirar de hilo. Yo allí a algunas personas mayores y demás le preguntaba, oye, ¿y a ti qué te decían? ¿De dónde venían? Y incluso algunas me decían, esto es antiquísimo, esto viene de los árabes. Si esto viene de los árabes, estamos hablando de muchísimos años. ¿Verdad, Pepe? Viene de muchísimos años. Y si no hablamos de los árabes, la otra posibilidad que tenemos es que el Gran Duque de Toscana, un descendiente, en concreto, Cosme III, hizo un viaje por aquí, por Andalucía, y lo dejó todo escrito en un libro que se llama Viaje de Cosme III por España y Portugal, de 1668-1669. Estamos hablando del siglo XVII. O sea que, aún así, no tenemos constancia de que este hombre trajera aquí la diamela, pero estamos tirando de hilos porque paró en Córdoba unos días, paró en Alcolea, paró en el Carpio, pero no tenemos constancia que en Montoro parara. Pero puede ser también una hipótesis que, por lo que sea, entablara amistad con lo que es los personajes de la época y a través de un regalo o de algo, la diamela viniera aquí. De todas formas, esto es un enigma. Tenemos que... No quiero que se me olvide.
Lo que sí tenemos claro es que la diamela forma parte de la historia de Montoro, de la historia más enigmática, por así decirlo, porque no sabemos muy poquito de ella. Entonces ahora vamos a pasar a ver lo que es la ficha técnica y vamos a ver, desde, como he dicho antes, desde primera hora vamos a ver las diferencias que hay entre lo que, ya te digo, lo que tenemos en cualquier libro de botánica y lo que nosotros hacemos aquí y lo que nos hemos ido transmitiendo. Pues muy bien, el nombre científico, como hemos dicho, es Jazmín Sambach, Gran Duque de Toscana, y el nombre común es Diamela. Es de la familia de las Oleáceas, y dentro de estas pertenece al género de los jazmines, aunque parezca extraño, pertenece al género de los jazmines. Tenemos, no sé si la conocéis, tenemos la diamela sencilla, la diamela, que aquí le llamamos semidoble, y la diamela doble. Entonces, dentro de la diamela sencilla y la diamela semidoble sí que es verdad que son un poco más, digamos, más como los jazmines, se parecen más a los jazmines, pero la diamela doble es muy difícil, vamos, que no es tan común, digamos. Luego aquí, a lo largo de los años, yo he estado viendo, porque al principio pensaba que era porque eran las pequeñas, que tenían una forma u otra, pero ya al ver, y a las casas de muchas personas mayores y eso, he visto que hay como dos castas. Hay una, que si os fijáis, esta tiene la hoja más redondeada y luego aquellas tienen la hoja más puntiaguda. ¿Qué pasa? Que también hay que diferenciar porque, por ejemplo, esta fue una que me traje yo de un vivero y la injertaron en una diamela sencilla. En esa diamela sencilla injertaron una doble y sale, pero si os fijáis, es completamente la hoja distinta a las nuestras, pero completamente distinta. Bueno, su origen, pues como su nombre es de Arabia y de India, o sea, su origen es de Arabia y de India. Por lo tanto, pues mira, posiblemente los árabes, no hay que descartar la posibilidad que esté aquí desde la época de los árabes, ¿vale? La característica de esta planta, pues tiene flores dobles, un aroma exquisito, sé que decir estas cosas es como, esto lo sabemos, ¿verdad? Crece durante la primavera y verano, cuando empiezan a elevarse las temperaturas, es de crecimiento lento, y ahora voy a subrayar, arbusto trepador, de hoja perenne, clima cálido, de hojas grandes, verde oscura, terminada en punta redondeada y los nervios bien marcados. Puede llegar a medir 2 metros, incluso en su hábitat natural llega a medir 8 o 10 metros. Las flores pues aparecen ahora en verano, primavera-verano, y entonces aquí es donde ya tenemos la primera diferencia. Nosotros no la tomamos como una planta trepadora, nosotros la tenemos aquí como un arbusto. Sí que es verdad que si a lo mejor la dejáramos, si os fijáis, ellas tienden a tirar para arriba, a trepar, pero nosotros decimos siempre, es que buscan la luz. Además, cuando suben más es porque están más sombreadas. Al estar más sombreadas buscan la luz y están mucho más altas. Por eso aquí hay algunas que llegan a medir sobre 2 metros y demás y las vamos dejando. Pero normalmente nuestras diamelas son arbustos. O nosotros le damos ese tratamiento a la hora de cultivarla y de todo, porque vamos a ver más para adelante, tanto en poda como en todo, no es lo mismo una planta trepadora que un arbusto. Bueno, pues situación. Aquí de siempre los mayores nos decían, el sol de la mañana. El sol de la mañana es el mejorcito. El de la última hora de la tarde también. Y la mayor parte del día pues deben de estar sombreadas. Si les da mucho el sol, es verdad que se ponen pálidas, se ponen como blancucinas y pierde color. Y si se pone mucho a la sombra, pues no florecen, ¿vale? La temperatura, si hay helada, es verdad que tienen que resguardarse un poquito del frío, sobre todo eso, de la helada y demás. En Montoro pues solemos protegerla o le ponemos una malla de sombreo, le ponemos plástico, pero sobre todo los aires fríos del invierno aquí hay que protegerla. En Arabia, de donde proceden, pues la temperatura que tienen, bueno, es un territorio muy amplio, pero en medio la media es de unos 28 a 42 grados en verano y de 8 grados a 22 en invierno. Si os fijáis, quizá la temperatura es muy similar aquí. Si no fuera, porque allí tienen los monzones, que la humedad es altísima en ciertas épocas del año, no todo el año. Pero sí que es verdad que tienen una humedad muy alta. Quizá aquí la única humedad que tengamos es la que procede del río Guadalquivir que nos rodea,
es la única humedad que, hombre, que siempre decimos, aquí tenemos un frío húmedo que cala a los huesos, ¿no? Pues esa es la única humedad que tenemos más alta que quizás los alrededores. El sustrato, pues mira, le gusta algo de acidez. Se recomienda añadir humus de lombriz. Esto es la ficha técnica. Si quieres vamos pasando, porque se me ha olvidado que vamos pasando. Ahí estamos en el sustrato ya. Muy rico con algo de humus suelto y un buen drenaje. Pues bien, aquí tenemos, yo creo que es una de las mayores diferencias que vamos a encontrar con lo que es la ficha técnica. En todas las fichas técnicas que he consultado a lo largo de todos estos años, en ninguna se cataloga como planta ácida. En ninguna, solamente en esta que consulté ya me he encontrado algo de acidez. ¿Cuál es mi sorpresa? Porque aquí en Montoro la única tierra que se utiliza es la de brezo y castaño, que son lo que es los componentes principales de la tierra ácida. Aquí antiguamente la gente se iba al monte, a la sierra, donde había brezo y castaño, la tierra superficial de arriba era la que cogían. Y luego encima esa tierra es muy suave. Y aquí nos están diciendo que le pongamos humus de lombriz y un mantillo rico. Nosotros no, nosotros utilizamos sustratos súper débiles. Pero ya te digo, aparte de débiles, nosotros no se nos ocurriría, bueno, si le echas estiércol y demás, hay muchas veces que se queman. No se nos ocurriría meterle esa cantidad de vitamina, digamos. O sea que aquí ya vemos otra gran diferencia, que si le hacemos caso a lo que nos pone en internet, nuestras diamelas se secan, ¿eh? Os lo digo. Así que no le hagáis caso mucho a internet. El riego. Pues bueno, nos dicen que en verano los riegos todos los días, se van espaciando los riegos según las temperaturas, si van bajando las temperaturas, el riego ya hay que dejarlo. Y que una vez por semana, en invierno. Pues bien, esto también depende del tipo de tierra que tengamos, de la temperatura, del volumen de la maceta, de la tierra que tengamos, porque hay algunas que contienen mucha humedad. Nosotros en este caso, como le ponemos tierra suelta y ácida, esa tierra aguanta muy poco la humedad, o sea, drena muy bien. Por lo tanto, nosotros tendríamos que decir que se riega moderadamente. Nuestra diamela no quiere tanta agua, quieren menos agua. Si bien en su lugar de origen es verdad que tienen una humedad bastante alta, aquí en Montoro regamos moderadamente. No, bueno, de hecho en invierno, si los inviernos son muy húmedos, yo creo que hay gente que hasta que, no te voy a decir que no la riega en todo el invierno, pero que casi sí. Porque si le metemos demasiada humedad, se le pueden caer incluso todas las hojas. ¿Vale? Además, lo que sí es verdad, que el exceso de humedad, digamos, cuando tenemos un exceso de humedad es cuando nos encontramos los mayores problemas que tienen las diamelas, porque favorece lo que es los hongos, favorecen un montón de enfermedades. Entonces, la mayoría de los problemas que tienen las diamelas, más o menos hoy en día, normalmente es por exceso de agua. ¿Vale? De vez en cuando, y sobre todo cuando tenemos arañillas rojas y demás, es bueno regarlas por arriba, porque la araña, la verdad, que le tema el agua, ¿no? Y entonces, pues, de una forma natural es una forma de combatir. Entonces, se riegan o se pulverizan un poquito por arriba. Pero si no, lo normal es regarla al pie, ¿vale? El abono. Nos dice la ficha. En primavera, el abono tiene que ser rico en nitrógeno y en otoño rico en fósforo y potasio. Aquí en este tema, mi experiencia, los experimentos, las pruebas que he hecho, fallos también cometidos gordos, muchos errores, pues me dice que los abonos que mejor le sientan son los abonos débiles, los pobres. Digamos pobres, me refiero a abonos pobres a los que tienen poca concentración, tanto de nitrógeno, fósforo y potasio, lo que llamamos NPK. Lo que tienen los botecitos de abono, NPK, cada uno te viene con una dosis. Bueno, pues según mi experiencia, el abono tiene que ser inferior a un 10%. O sea que si tenemos un abono de un 20 o un 20 y tantos por ciento, no le viene muy bien a la diamela. Con los que mejor va es con los de baja dosificación. Y uno de los componentes para la planta que más necesita, y que eso lo hemos oído hablar muchísimo, es el hierro. Pero el hierro vamos a hablar ahora un poquito más tarde, ¿vale? Porque me quiero parar un poquito de lo que es el hierro.
Sí es verdad que si, por ejemplo, la diamela se ha despojado de muchas hojas en el invierno, pues en primavera yo sí lo aumentaría un poquito lo que es el abono un poco nitrogenado, pero no estamos hablando de nitrogenados, por ejemplo, como una urea, que tiene un 46% y demás. Tienen que ser abonos nitrogenados y siempre a muy poca dosis. Pero eso sí tenemos un problema de hoja, pero si no, es una tontería meterle un nitrógeno para fomentar la hoja cuando sabemos que si la planta gasta energía en echar hoja, va a gastar menos energía en echar flor. Hay que siempre buscar el equilibrio de la planta, lo que ella necesite. Ella no lo va a decir, nada más que por el aspecto no lo va a decir. La multiplicación. Y aquí tenemos también para hablar bastante. Como sabéis, las diamelas no tienen semilla, entonces se reproducen por esquejes, a codos o trasplantando los hijuelos que raras veces aparecen al pie de la planta. Los esquejes son los fragmentos de las plantas que se quitan de las plantas, lo que es los fragmentos. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tendríamos un esqueje enorme, ¿no? Esto sería un esqueje. Se aconseja un mínimo de 2 nudos. Los nudos son estos. En cada nudo normalmente sale una yema. Entonces, mínimo 2 nudos. ¿Por qué? Uno se entierra en la maceta y el otro se deja para que por ahí brote la planta. ¿Vale? ¿Cuáles son los esquejes que más agarran? Pues aquí tiramos también de tradición y también de pruebas y demás. Los que más agarran son los de julio y agosto. ¿Por qué? Pues muy sencillo. La planta es cuando está en plena producción. Cuando una planta está en plena producción se le dice que es a tira savia. Cuando está la planta a tira savia, pues siempre tiene más facilidad para agarrar. Ahora, eso sí, eso no quiere decir que cuando las podemos, esos esquejes los metamos, oye, mira, porque después de un invierno puede ser que se nos haya secado alguna pata y siempre es bueno reforzarla. Lo que es la diamela, para criar, digamos, los hijos y que siempre tengamos la planta fuerte. Por si alguna no falla, pues tenemos las demás. Es su supervivencia, digamos, el seguir plantando es la supervivencia de esta planta. O sea, así que no os rindáis y seguid pinchando en la tierra hasta que agarre. ¿Qué más? Otro truquillo que tienen algunas personas es los esquejes los meten unos días en agua, en un vasito con agua, y hay veces que se forman unos filamentos, como unos pelillos, que digamos que son como unas pequeñas raíces, que esas nos ayudan también para agarrar. ¿Qué pasa? Que hay que tener cuidado. Hay veces que en cuestión de una semana, como realmente esta planta no quiere tanta agua, hay veces que lo que hacemos es debilitar ese tallo y se pudre. Y ese tallo ya no nos sirve, ese esqueje ya no nos sirve. Tendríamos que coger otro. Bueno, pues ahora vamos a ver los acodos. Esto es una técnica que aquí en Montoro, por ejemplo, no se hace, pero funciona. Aquí, esta técnica también es verdad que es una técnica más profesional. Digamos que esto ya es más nuevo, esto lo podríamos meter ahora pero es verdad que funciona muy bien. Los acodos consisten en sacar una planta, pero sin cortar del todo el esqueje de la planta madre. Entonces, realmente, mientras que dura el proceso de echar raíces, esa planta sigue tomando la savia de la madre y tenemos un índice alto de que funcione. ¿Qué pasa? Que es muy lento, muy laborioso y la verdad que hay que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Tenemos que hacer una incisión en la rama. Se cogen normalmente las ramas más leñosas. Se hace una incisión, se rodea con turba o musgo y luego se le pone un plástico transparente para controlar si se han formado raíces o no. Luego eso se forra con papel de periódico o con papel albal para que no le dé la luz. Cada 15 días aproximadamente se abre con una jeringuilla, se le mete humedad a esa turba. Está complicado, ¿eh? Bueno, yo lo he dicho, he avisado antes, ¿eh? He avisado, ¿eh? Se le mete con una jeringuilla humedad, hombre, no digo con una jeringuilla porque la dosis sea pequeñita, que no empecemos a echarle agua hasta que se pudra. Y normalmente este proceso dura casi 2 meses.
¿Qué pasa? Que en cuanto empieza a brotar, cortamos aquí y esa planta ya está enraizada, digamos. Cuando tú la trasplantas a la maceta, esa planta ya está enraizada. Esto se da mucho en lo que es las plantas trepadoras. Tanto en las plantas trepadoras quizás más se da el acodo por estaca, que le dicen. Este es el aéreo, se hace en la rama. El acodo por estaca es que tú coges, por ejemplo, una rama de una bugambilla. La coges, la metes en la tierra en forma de S, digamos que aquí tenemos el nivel de la tierra, y por aquí empieza a brotar. Cuando vemos que empieza a brotar de los 2 o 3 nudos que hemos enterrado, cortamos aquí y ya tenemos, por ejemplo, un jazmín, una bugambilla nueva y demás. Y eso es, así agarran estupendamente esas plantas. Así que esos son ya truquillos, eso ya es para profesionales, para profesionales de las plantas. Entonces, ya te digo, la verdad que tiene un acierto bastante elevado por acodo, pero es muy laborioso. Y ya te digo, es un poco más para profesionales. Pues vamos a seguir con la poda. La ficha de la diamela nos dice que se hace en invierno, que para que la próxima temporada las flores salgan con sus ramas nuevas. De hecho, las flores lo que es las plantas y flores que florecen en verano, se le hacen una pequeña poda y limpian en el otoño. ¿Qué pasa? Que aquí es donde reside quizás la mayor, yo creo que es donde tenemos más diferencia a la hora de podar. La diamela responde muy bien a la poda. O sea, tú podas la diamela y de momento salen brotes nuevos. O sea, que es que la poda, digamos, que incentiva a la planta a producir lo que eran hojas y demás, y nos ayuda luego a la floración. Lo que pasa es que nuestros mayores sabían que si podaban aquí en otoño, pasaban el invierno muy malo y esos brotes nuevos enseguida, con cualquier helada o escarcha, se queman. ¿Qué hacemos? Podamos en marzo. Podamos a principios de marzo, mediados aproximadamente, nunca antes. Tú podas una diamela en enero o puedo asegurar que yo he hecho la prueba, He hecho la prueba por ver cómo reaccionaba la planta. La planta la poda en enero y casi todos los brotes nuevos se te queman. Para marzo la tienes, que es como, vamos, es una pena. Entonces yo vamos, y además preguntándole a todo el mundo, 1 de marzo, mediados de marzo. Otra gran diferencia es la forma de podar. Mira, cuando una planta es trepadora, normalmente deja una guía y le vamos dando forma en las ramas. Le vamos dando la forma en las ramas. Nosotros no podamos así. Nosotros podamos en forma de arbusto. O por ejemplo, a finales de verano las limpiamos un poquito de las flores secas y demás, y luego le damos una poda lo que es la poda en marzo, pero en forma de arbusto, nunca de trepadora. Ay, ¿a dónde voy ya? La floración, pues eso sí es igual, eso es en verano, de junio a octubre. Las plagas y enfermedades. Las plagas que más le atacan son lo que es los pulgones, la araña roja, la oruga, el barrenillo, la cochinilla. Aquí el principal enemigo, digamos, es la araña roja. Se debe prestar atención porque salen lo que es los signos de infestación, son como puntitos. Además lo vais a ver porque la que me he traído tiene una hoja dañada por la araña. Me la he traído también a cosa hecha. ¿Veis? Son como unas protuberancias que salen y es porque la araña da el picotazo y, digamos, daña ese trozo de hoja. Son muy pequeñas, hay que verlas con lupa, o sea que se ven muy mal, y entonces, claro, lo vemos ya cuando está la hoja dañada, pero hay que tener cuidado. Antiguamente se utilizaba el azufre. El azufre es un potente fungicida y nos quita bastante hongos. Y aparte es un acaricida y un potente acaricida. Yo particularmente estoy optando más por los productos ecológicos, tipo triplación, son más suavitos, no se dañan tanto lo que es la planta. Y aparte normalmente llevan también algas que activan el crecimiento de la planta, así que cuando ya daña esa hoja la tienes que quitar, pues intenta echarle ese producto para que la que salga buena y protegida, digamos, con esos productos. También las plantas de diamela sufren mucho la clorosis,
Por eso he dicho que no iba a explicar antes el hierro, me voy a parar aquí. La clorosis es una falta de hierro. El hierro favorece lo que es la clorofila. Cuando esto aparece, pues notamos que la planta se queda con un verde más clarito, casi blanquito, pero el nervio, si os fijáis, es mucho más oscuro. Y esta es la diferencia, porque hay hongos que la planta se pone amarillenta y pensamos que es falta de hierro. Decimos, vamos a meterle más hierro, y no, porque el hongo se pone la hoja a lo mejor amarillenta totalmente y se cae. Y además normalmente ataca el hongo a lo que es las hojas más adultas. Y lo que es la clorosis te das cuenta antes, porque en la hoja nueva es la que lo notas antes, porque es cuando empieza a fallar lo que es la producción de clorofila, y entonces en esas hojitas nuevas es lo que te das cuenta. Entonces ahí es donde tenemos que ver la diferencia si es una cosa u otra. La clorosis se suele dar mucho lo que es las plantas ácidas. Volvemos al tema de la acidez de la tierra. Si no tienen un pH ácido, la mayoría de lo que es las plantas ácidas no absorben el hierro. Por lo tanto, ¿qué consecuencia podemos tener si a una diamela no le ponemos un sustrato ácido? Que esa planta sufra clorosis y tenga una falta de hierro. ¿Cómo se corrige? Pues echándole sustrato ácido o un quelato de hierro. Antiguamente le echaban la alcaparrosa, que es, digamos, el antecesor del quelato de hierro y el sulfato de hierro que hay ahora. Incluso se sembraban en latones para que se oxidara el latón y diera, digamos, soltara el óxido, el hierro, o le metían tornillos y demás, que no hay que confundir porque ahora hay gente que le pone como una viruta de hierro. Esa viruta de hierro forma como una placa arriba que eso no deja pasar la humedad ni nada. O sea, no podemos confundir una cosa con otra. Aparte, esa viruta no está oxidada, tarda tiempo en oxidarse y demás. Tú tienes que coger eso, o tornillos viejos y demás, eso es lo que hacían antiguamente. Otra cosa que les pasa a las plantas ácidas, vamos, lo que es de sustrato ácido, también hay que evitar lo que es los abonos que contengan sales y el agua clorada. El agua del grifo, que hombre, que la mayoría la utilizamos, ¿sí? Ya luego pues le añadimos un poco de hierro y ya está. Pero antiguamente utilizaban solamente el agua de lluvia para regar lo que es la diamela. Ahora, a lo más que llegamos es a dejar en unos cubos de agua, dejamos lo que es el agua y la dejamos en reposo 24 horas para que se evapore el cloro. Pues todas estas cosas nos ayudan a no tener que aportarle tanto a la diamela, ni tanto abono, ni tanto... Verás que siempre se corrigen bien, pero todos estos pequeños detalles nos ayudan a que la planta esté más fuerte. Respecto a los latones, sí deciros que tienen un problema. Si no se le ha hecho un buen drenaje o no se le ha hecho unos buenos agujeros, el latón no deja transpirar. Entonces, mantiene mucho la humedad y tenemos problemas de hongos en lo que es la planta. Siempre lo que es las macetas de barro siempre drenan mucho mejor. O sea, si tú pones una maceta de barro, un sustrato ácido y luego de vez en cuando le metes un abonado regularmente, no necesitaríamos recurrir a los latones ni nada de eso de antiguamente, ¿vale? Pero bueno, otra opción. Yo digo lo que hay. Dentro de las enfermedades, a lo que más le podemos temer es a los hongos. Los hongos, como le entren, hay veces que podemos llegar a perder la maceta, digamos la planta, la diamela. Raramente aparecen, pero cuando aparecen nos dan la lata. No me voy a meter en nombre porque es que son muy complicados, pero sí que es verdad que lo podéis diferenciar porque se forman lo que es manchitas marrones, manchas negras, en los tallos incluso se ponen negros, y entonces eso sí que es verdad que hay que tratarlo. ¿Qué es lo que favorece a los hongos? Porque para este tipo de casos lo mejor es prevenir, más prevenir que curar. Entonces, lo que favorece a los hongos es la calor y la humedad. Consejo, por ejemplo, no ponerle un plato debajo a las diamelas para que se queden encharcadas 2 o 3 días. Esperar a que se seque la tierra antes de volverla a regar. No hay que regar todos los días, no. Si la tierra está húmeda, no se riega la planta, se riega otro día, al día siguiente. Regar por la mañana o por la tarde-noche para evitar lo que es las horas más calurosas. Los usos que se le da a esta planta, pues nosotros, ornamental y demás.
y perfumería. En su lugar de origen sí que es verdad que hemos conocido sus beneficios para la piel y el cabello, así como las hojas son muy apreciadas para hacer lo que es el té de jazmín de Arabia. Entonces, por todo lo expuesto, digamos, si tuviéramos que hacer una ficha de nuestra diamela montoreña, yo, digamos, la dejaría así. El nombre es diamela, de la familia de las oleáceas, de las jazmines. Origen yo pondría que es una variedad única en Montoro, porque las características que es un arbusto que puede llegar a medir 2 metros si está sombreada y demás, con flores dobles y de aroma exquisito. La situación sería el sol de la mañana, las temperaturas pues templadas y cálidas, el sustrato muy importante, ácido, los riegos moderados y los abonos de concentración débil. La multiplicación por esquejes, acodos y jueles, como hemos dicho antes, y la poda a principios de marzo. Yo creo que hemos hecho un pequeño resumen, pero sí que es verdad que, como digamos, ya como conclusión final, lo que está claro es que hay una fuerte tradición en Montoro. Yo no sé de vosotros, pero yo cuando yo se me iban los otras de la diamela, cuando llegaba la Virgen del Carmen al rosario de diamela, las mujeres con su flor prendida, los hombres igual con su prendido. Esto hay que seguir manteniéndolo. Que ya sea por nuestro clima, por la cercanía al río, por las pautas que nos han marcado nuestros mayores para cuidarla, han hecho que Montoro sea un microclima para ella. La rareza de esta planta, el enigma de cómo llegó aquí, lo difícil que es agarrarla, los cuidados que son tan diferentes al del resto del mundo, todo esto hace que se cree un aura especial alrededor de nuestra diamela. Así que os animo a que os aficionéis al cuidado, reproducción de la diamela, que no se pierda, que mantengamos viva esta tradición y una de las historias más enigmáticas de nuestro pueblo. Muchas gracias. La verdad que sí. Bueno, si veis conveniente, y como yo veo que aquí hay muchas expertas también en diamelas que las tienen en sus casas, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, alguna aportación más que dar a lo que ha comentado Inma, pues estáis en el momento propicio. No tienen duda, se le ha quedado todo. Sí. A ver, toma el micro. Pues bueno, venga, dilo. Sí. Empieza de pronto por ese lado como no marrones, pero así un poquito tostadita. Y esta ternita, que no es que ya se está secando, bueno, que no está seca. Tú dices, sin abrir porque ¿te estás refiriendo a tallos nuevos, lo que es la planta nueva o la planta? Vamos a ver, normalmente cuando la flor le pasa como las gardenias, es verdad que, hombre, que quiere poca agua, pero si la gardenia en el momento que pasa una poca de sed o tiene, o al contrario, un exceso de humedad, porque tenga el plato, el tallo hace así, se dobla y se cae. Es así, la flor, lo que es por el rabillo, se cae. Otra cosa es que tenga un hongo y que el hongo favorezca lo que es la puntilla esa y se queda como seca. Yo siempre, cuando así tengo dudas o tienen dudas, porque como no la vea, lo que le suelo decir a las personas es que me lleven un tallo y que yo lo vea. Y entonces, respecto a cómo esté el tallo, pues ya te digo, pues mira, pues puede ser un hongo, puede ser que se le haya secado, puede ser incluso un aire caliente o un aire frío. Bueno, frío en este caso no, porque no tenemos la diamela en verano cuando está la flor. Pero un aire caliente también te puede quemar ese brotecito nuevo. A ver, este. Sí, la flor. Sí. Ya te digo, creo que puede ser, tendría que verlo, pero creo que podría ser un tipo de hongo.
o el aire caliente, ya te digo que los quema, que puede ser las dos cosas, pero te digo que depende. Si es el aire caliente, las hojas de abajo aparecen por las puntas muy marrones y como hechas tabaco. Si es de la otra forma, aparece como más blandita y más floja, pero no... Sí, pueden ser varias cosas, por eso digo que depende de... Habría que mirarlo. ¿Vale? Este hombre me quería preguntar. Mira, aquí siempre se han puesto en tiesto, pero yo ya he estado viendo algunas, y aquí en Campos en Montoro, que las tienen en arriate. ¿Qué pasa en arriate? Pues que en invierno se nos pone muy fea, pero no pasa nada. Lo he dicho que la diamela es que responde muy bien. Puede ser que esté la hoja quemada, pero como tiene el tallo tan fuerte y demás, pues en primavera se vuelve a vestir y ya está. Y ya te digo, hay aquí ya en Montoro, en arriate se están dando muy bien. Yo lo que sí te aconsejo es que si las pones en arriate, que las pongas en zonas protegidas de aire. O, por ejemplo, pegar una pared, que siempre está más protegida. No a lo mejor al sol de las 4 de la tarde de agosto, en un sitio un poco más sombreado. Si le pones un plástico, le pones un faldo, Los plásticos, yo soy más amiga de las mallas de sombreo o los tordos un poco más... pero si el material es plástico, sí que es verdad que sube mucho la temperatura, ¿sabes? Entonces, en verano, vamos, yo en verano las dejaría así, vamos, que le cae. Preferible es que le dé el sol y se ponga una hoja fea antes que esté el plástico dándole la calor. Lo he dicho antes, que el riego de vez en cuando no es malo regarla por arriba, pero el riego al pie, de vez en cuando. Aspersores, ¿no? Mira, lo que es en los viveros, hay algunos que están intentando sacarla y están probando con nebulización. Todavía no tenemos resultados. Lo digo por la humedad constante de arriba, que ya te digo que quieren humedad, ¿eh? Y dentro del clima de donde vienen es una humedad constante y por arriba, digamos, ¿no? Pero aquí yo te digo lo que como nosotros la hacemos. Eso no quita, yo te digo que a mí me gusta regarlas también por arriba de vez en cuando. Sí, la humedad, ya te digo, cuando... Sobre todo, mira, cuando la veáis telarañilla blanca y demás, regalas por arriba, que si hay alguna araña que se vaya. Otro truco, sobre todo para araña y demás, yo le tengo alrededor puestos y hay muchas personas también que lo hacen, es plantas aromáticas, tipo hierba luisa, hierba nieta, lo que es el geranio, el pelargonio, lo que es el geranio vasto, como le dicen aquí en Montoro, el oloroso, que tiene también tipo taguetes, que el taguete también es digamos que tiene una citronela natural, que es de donde saca la citronela. Entonces, todo lo que le pongamos de forma natural, que por eso yo me gusta lo que es lo ecológico y demás, todo lo que no tengamos que echarle productos, pues mucho mejor. Crearle el ambiente para que ella no tengamos que añadirle mucho más. ¿Cómo? ¿Mojosos cómo? Ah, vale. Sí, vale. Sí, es lo que hemos... Eso es el hierro. ¿Cómo que no? El hierro, claro, es bueno. El hierro es muy importante. El hierro es súper importante. Además, de hecho, vosotros pasáis en nitrógeno, en urea, en otro tipo de abono y vosotros quemáis la planta. Pero el hierro, la planta solamente absorbe lo que necesita. Entonces, ya le puede sobrar, que la planta va a coger lo que necesita de la tierra. No es como otro tipo de abono, por ejemplo, la urea, que lleva un 46%, se la echa y es que se te pone quemar, vamos, la puedes quemar, se te pone hecha tabaco, si nos pasamos. Sí, eso estoy ahí investigando todavía, porque no sé exactamente, porque lo he preguntado y no eso. Entonces estoy probando. Yo a quien más se lo veo es cuando está la planta demasiado fuerte y demasiado sombreada. Al estar demasiado sombreada, tiene tantas vueltas, más de hecho creo que aquí hay una, ahí en medio,
que llega a un punto como la diamela realmente, cuando tú la cortas y eso dura un día y poco, dura muy poco, entonces no le da tiempo, como tiene tanta vuelta y tan apretada, no le da tiempo a abrir entera, se seca antes de que abra, pero es por la corta... Sí, 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 depende del tallo y demás, tenemos que seguir investigando por ahí a ver qué es lo que pasa. Esto es lo que hemos aprendido hasta ahora, pero lo mismo de aquí a un año damos otra charla y os cuento más cosas. Claro, así que, pues ya está, pues muchas gracias. Bueno, A ver, Santi. sí. Te quiero preguntar una cosa, mira, yo tengo una de ellas, uno de los tallos, uno de los hijos de la rama madre, resulta que ha tenido como una especie, no sé, varios hijitos. Sí, Bueno, pues en el nudo de donde empiezan a salir todos, sí. se le ha hecho como si fuera un callo. Pero un callo o como una de cosa blanca, una pelusilla blanca. No, 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 es como un callo, es como si el tallo leñoso no ha llegado a dividirse y entonces está todo bajo un mismo nudo. Pero todas las que salen de ahí mueren. Es que es distinto, cuando se le forma como algo blanco, que es como un, digamos, vamos, si me explico, como un capullillo blanco y demás. Esos son tipo cochinillas y tipo de bichillos que hacen ahí como un capullillo. Lo que tú me estás diciendo es distinto. Eso digamos que es como una enfermedad. Eso es como el olivo cuando, digamos, que se pone el nudo y todo lo que sale de ahí sale mal. Hombre, lo suyo, digamos, es cortar. Una poda es lo que te soluciona eso. Otra pregunta que te quiero hacer, no sé si, bueno, seguro que lo tienes que saber, porque a mí a la tienda llegan a pedirme plátanos maduros, maduros, pero maduros, maduros ya, los que están ya negros. Me dicen que se los guarden, porque al menos una vez al año es bueno meterle Esa cáscara, no, no, no la cáscara, lo que es el plátano. lo que es la fruta del plátano. Yo me imagino que eso es más como un poco el estiércol, pero para que no esté muy fuerte y demás. A mí no me llegan tanto. Vamos, lo que es lo del plátano, a mí no me lo ha dicho mucha gente. No es lo que más... Yo no le veo, porque además yo todo lo que sea que se vaya pudriendo, yo es que lo veo un nido de bichos, de hongos y de todo. Entonces, yo no lo haría, no, pero no por nada, que no lo he probado. Es cuestión de probarlo, como todo, ¿no? Pero yo todo lo que sea material en descomposición, es que eso es un nido de bacterias y un nido de hongos. Entonces, yo no... Sí, sí, y se lo pone. Es cuestión de probar y ver qué pasa. ¿Vale? Pues... Damos por terminado Bueno, damos por terminada la conferencia. Nos consta que tanta ilusión como nos ha hecho nosotros a la Asociación de Patrimonio, la conferencia, más la ha hecho a Isma, porque la verdad que es un tema que ella domina y le gusta, porque se nota que nos ha dado una conferencia bastante interesante. Esto es un detalle, lo que quiere tener la asociación con vosotros, y son cosas pues, también de nuestro pueblo, y sobre todo aceite, una de estas, y libros, y molinaza, y cosillas, ¿no? Muchas gracias, ¿Vale? muchas gracias. Venga, muchas gracias. Y también a los asistentes por haber venido. Venga, gracias.